Buenos días mis hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos nuevamente aquí junto con el cuerpo pastoral para seguir conversando sobre algunos temas importantes a la familia, a nuestra vida personal, a nuestra vida cristiana. Y todo esto también con la luz de la palabra de Dios. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con el tema que hemos estado tratando ya 2 semanas, justamente el tema sobre los límites. La primera semana estuvimos hablando sobre la importancia de poner límites en nuestra vida, los problemas que a veces nos surgen para poder poner límites. Y la semana pasada estuvimos hablando sobre las leyes acerca de los límites. Si no has visto estos videos, pues puedes buscarlos en la grabación en YouTube y profundizar en el tema. Pero el día de hoy queremos irnos un poquito más puntual a algunos temas referentes a los límites. Y para eso pues estamos aquí con el Pastor Pablo y el Pastor Víctor. Bienvenidos y bueno, pueden empezar también dando la bienvenida, saludando a las personas que nos escuchan. Un gusto poder estar con ustedes en este nuevo tiempo. Que Dios les bendiga y que Dios nos permita usar este tiempo para bendecir, para edificar a cada uno de los que nos están viendo a través de las redes sociales. Sí, igualmente, gracias damos a Dios porque nos da esta nueva oportunidad de poder llegar a cada uno de ustedes y poner este granito de arena donde nos puede ayudar tanto en las relaciones en nuestros hogares con la pareja, hombre y mujer, igualmente las relaciones con los hijos. Damos gracias a Dios por todo este tiempo. Realmente creo que es un tema muy importante, ¿no? Y he recibido buenos comentarios de algunos hermanos que les está interesando el tema, que me han pedido que les pase el link de la grabación anterior, porque creo que es cosas cotidianas que a todos de alguna manera nos afectan. Y justamente pues hoy, como les decía, queríamos profundizar en qué pasa con ciertas relaciones cuando no sabemos poner límites, cuando no sabemos cómo decir a una persona tal vez no en algún aspecto y como que tratamos a veces de complacer a todo mundo, ¿no es cierto? Entonces, ya más puntualmente, ¿qué pasa esto en nuestras relaciones familiares, laborales, con nuestros amigos, con nuestra pareja? Entonces, por eso, pues quisiera invitarles a que nos comenten un poco sobre este tema. Vamos a empezar tal vez con el Pastor Víctor. Si nos puede usted hablar un poquito sobre cuáles son los problemas que surgen cuando uno no sabe poner límites dentro de la pareja. Gracias, mi hermana Nelly. Es, bueno, como sé decir siempre, ¿verdad? Cuando estamos en pareja, los problemas siempre salen y salen, cada día salen muchos problemas. Pero según lo que estamos tratando en estos días, en estas semanas sobre los límites, todo es consecuencia porque no hemos puesto límites. Algo que me interesa y me sorprendió bastante, me llamó la atención cuando estaba haciendo la lectura de un texto, cuando dice que en una relación existen muchos problemas por el hecho de no poner límites. Y especialmente en una relación matrimonial es donde la prioridad de los problemas es por la falta de los límites. Entonces, la palabra del Señor nos dice que el hombre y la mujer llegan a ser un solo cuerpo. ¿Sí? Eso nos dice el Señor. Pero los límites fomentan la falta de los límites fomentan la separación en los matrimonios. Entonces, muchas de las consecuencias que hemos visto en los matrimonios, separaciones, problemas, es porque no se ha llegado a poner límites. Y eso vemos como un alimento diario, que cuando unas personas, las parejas especialmente, no ponen los límites, es la cadena que hace que los problemas en el hogar no puedan arreglarse. Pienso que por la falta de los límites es lo que acarrea a las separaciones, a los problemas dentro de los hogares. Así es, problemas nos dice entonces separación, conflictos a causa de esto, ¿no es cierto? No sé, Pastor Pablo, ¿nos puede decir algo más al respecto? Bueno, pues el problema que más común en el tema de los límites en la pareja suele ser con la cuestión económica. Cuando no se sabe marcar adecuadamente los límites, pues pueden darse conflictos bastante graves que pueden llegar incluso al divorcio. Se sabe de hogares, de matrimonios que terminan separándose o divorciándose porque no supieron desde un principio marcar adecuadamente los límites en el tema de
los recursos. ¿Y a qué me refiero? No estoy diciendo de que tu parte es esta, mi parte es esta y no se topa, sino que me estoy planteando el tema de saber tomar límites con respecto de, por ejemplo, gastos, saber poner límites en lo que son tiempos para trabajo o cosas por el estilo, porque cuando yo no pongo límites al trabajo, le estoy quitando tiempo a la familia. Y ahí se pueden dar también conflictos bastante graves dentro del hogar. Cuando yo no sé gastar adecuadamente los recursos, estoy comenzando a afectar al hogar, porque estoy gastando dinero que es del hogar en cosas que tal vez son solamente para beneficio personal. Entonces no se está poniendo ahí límites. Cuando, y esto ya un poco entra en lo que es mi área, en la parte de los límites en la familia, cuando por ejemplo comienza a haber ingresos que no son adecuados dentro del hogar, cuando por ejemplo unos padres bastante sobreprotectores comienzan a, en cierto modo, alimentar el hogar, no con una ayuda eventual, ¿sabes qué? Quieren comprarse el departamento, les ayudamos con este monto o cosas por el estilo, sino que ya se vuelve algo constante, es casi que una paga constante que se le está haciendo al hogar para que sigan saliendo adelante. Pero lo que está pasando es que están comenzando a generar esa dependencia económica, emocional, de parte del hogar como tal. Así es, sí, muy buena tu observación, ¿no? Y esto, claro, en la pareja, también en la familia y a veces también nos pasa en las relaciones laborales o con amigos. Es como que no sabemos distinguir mucho entre lo que es mío, lo que es tuyo, lo que es nuestro, ¿no? Y creo que es un poco más complicado cuando hablamos en el tema de la pareja, con esto de que decimos, bueno, cuando nos casamos somos uno. Entonces, ¿cómo poder solucionar esto? Lamentablemente cuando nos casamos, nunca hablamos sobre todos estos temas de que lo tuyo va a ser mío y lo mío va a ser tuyo. Tal vez lo decimos en una forma solo verbal, pero no lo ponemos en práctica cuando recién nos casamos. Y antes de darle la contestación a su pregunta, me hace recuerdo de una pareja que conocí, que el hombre fue a pedir la mano de la chica, ¿verdad? Entonces, la mamá de la chica le dice, verá, mijito, mi hija no sabe cocinar, no sabe lavar, no sabe planchar, no sabe hacer nada. Y el hombre, por el amor a la chica, tranquila señora, futura suegrita, yo sé hacer todo eso, yo sé cocinar, yo sé planchar, yo sé lavar todo, yo voy a hacer. Entonces no habrá problema porque yo en el camino le iré enseñando. Bueno, en el transcurso de los años, a la final de cuentas, nunca aprendió la esposa a cocinar, a lavar. El esposo intentó enseñarla, pero nunca lo hizo. Entonces, lamentablemente, con este ejemplo quiero decir que desde un principio no se puso límites. ¿En qué sentido? Que si la pareja hubiera dicho, muy bien, tú no sabes cocinar, pero esto se hace así, esto se hace asado, la escoba se coge así, algo así. Estamos poniendo un límite de enseñanza para la ayuda de la otra persona. Pero el problema creo que surge cuando uno se invade la personalidad de la otra en el sentido de querer exigir hacer las cosas y no en el mutuo acuerdo para poder llegar a un acuerdo. Entonces, cuando se da esto, no creo que se dé, no sé, creo que se dé una relación mutua en entender cuáles son los roles del hombre y de la mujer dentro del hogar. Y especialmente mucho más cuando hay hijos por entre medio, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiero decir? Soluciones las hay, sí las hay, pero como dije a un inicio, si nosotros aprendemos a dar límites, a poner límites, ya llevo 20, 30, 40 años de casado y no he puesto límites, no es tarde. Porque muchas de las veces vemos que tanto el hombre y la mujer, como usted mismo decía al inicio, que cuando dice esto es mío, esto es tuyo, hoy día también podemos decirlo, porque ya hemos tenido muchos años de experiencia, tanto en problemas, ¿sí? En partes felices también, pero poner límites nos acarrea para tener menos problemas a futuro. Tenemos que darnos un tiempo de ya basta de problemas, o tener problemas pero que sean mucho más llevaderos, y por esa razón necesitamos los límites. Tú gastas, Pastor Pablo estaba hablando sobre la economía, ¿verdad? Tú gastas tanto dinero, el esposo puede decir a la esposa, tú gastas mucho dinero, vamos a poner un tope de lo que tú puedes gastar, porque mi inversión, mi trabajo me hace que gane tanto, pero para los gastos me falta. Entonces vamos a poner límites de eso. Entonces la persona afectada, la que está gastando, ¿sí? Entonces se va a sentir aludida y se puede enojar. Pero si no da ese principio, si no da ese límite, seguirán con los problemas. Y así es en todas las cosas. Sí hay solución,
y es poner esos límites, pero mutuamente poniéndose de acuerdo. No porque si tú me das, yo también voy a dar. No, estas cosas son así y vamos a corregir lo que hemos estado haciendo mal. Los límites son el punto de partida para mejorar una relación en el hogar. Así es. Si no ponemos límites, pues una de las dos partes va a sentirse invadida y la otra como que tal vez está dando poco o está recibiendo poco. Entonces, no se trata solo de tener un equilibrio, ¿no? Porque puede ser que el equilibrio está en que el uno gasta y el otro gana. Entonces, hay un equilibrio porque se igualan los gastos del hogar, pero eso no significa que eso sea lo más apropiado, ¿no? Eso no es trabajo en equipo. Más bien, la cuestión es aquí es qué hacer, cómo llegar a acuerdos, cómo dialogar, cómo expresar, ¿no? Que a veces es algo que nos cuesta mucho. Porque no hemos aprendido a veces a poner límites a nosotros mismos, ¿no? Entonces, claro, nos es más difícil cuando tiene que ver con la otra persona. Ujú. ¿Algo más que nos quiera compartir, Pastor, sobre este tema de los límites en la relación de pareja? Sí, y también hay que tomar en cuenta esto de que si nosotros vamos a poner los límites, van a implicar muchas cosas, tanto en los sentimientos, también en los deseos que tienen cada pareja, ¿verdad? Incluso de lo que estamos tratando en este momento, de poner los puntos, los límites del poder dar. ¿Cuánto más puedo dar como persona, como hombre, como mujer? Tenemos que poner esos límites. Nosotros tratamos la semana pasada sobre las leyes, ¿sí? En el matrimonio, las leyes de la siembra y la cosecha habíamos topado. Entonces, si yo quiero cosechar naranjas, voy a sembrar naranjas, ¿verdad? Entonces yo no voy a cosechar en el sentido del matrimonio. Si yo siembro grito, ¿sí? Enojo, yo no voy a cosechar algo pasible, voy a cosechar eso mismo. Entonces es muy importante y valedero que pongamos los límites, pero relacionado a cada persona, deseos, sentimientos, incluso dice de la piel, en el tacto de poder conversar. La ley de la siembra y la cosecha, que me pareció excelente, es el reflejo de lo que nosotros queremos cosechar, es lo que estamos sembrando. Entonces, eso es exactamente, mi hermana Nelly, que debemos dar para poder recibir lo mejor, ¿no? Así es. Ujú. Muy importante entonces los principios, incluso las leyes que hablábamos la semana pasada, ¿no? Aplicados al tema de pareja. Ajá. Bueno, yendo un poquito más del tema de pareja al tema de familia. Ahí le voy a preguntar al pastor Pablo, ¿qué problemas pueden surgir dentro de la familia cuando no hemos sabido establecer límites? Bueno, dentro de la familia, cuando nosotros no tenemos claros los límites, se dan algunos síntomas. Por ejemplo, algo que el autor, recuerden, estamos siguiendo un autor, un libro que se llama Límites, del doctor Towson, un psicólogo cristiano que nos muestra un poco sobre esta panorámica. Y él habla de un síntoma, él le llama el virus infeccioso. Y está haciendo referencia al hecho de que una persona cuando se encuentra en un lugar donde no hay límites, se nota el cambio en la persona. ¿En qué sentido? Por ejemplo, una persona que está, digamos, ¿no? Está viviendo con su pareja, tiene sus hijos y regresa a la casa donde nunca tuvo límites, como que se transforma y de repente se vuelve adolescente de nuevo. Es como que no hubiese pasado los años, no tuviese los hijos, no se hubiese casado y vuelve a ser un adolescente en casa de papá y mamá. Y entonces ahí se puede ver que la persona no tuvo límites. En algunos casos puede darse de otra manera. La persona comienza a resentir la falta de límites que no le dieron cuando era joven. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cada que va a visitar a sus padres, regresa resentido, regresa amargado, regresa molesto, y es porque vuelven a surgir todos esos problemas que había por la falta de límites. Que pueden darse límites como por ejemplo de que siempre tuvo un privilegiado en el hogar y entonces cuando regresa al hogar vuelve a recordar esas rivalidades que había con los hermanos. Entonces eso le produce también molestia, frustración. O el hecho de no saber respetar las decisiones que tomó la persona. Por ejemplo, una persona que se alejó del hogar, hizo su vida, estudió algo que los padres no quisieron que estudiara y salió adelante por sus propios medios. Cuando regresa al hogar, ¿qué pasa? Comienzan las comparaciones, mira a tu hermano, mira lo que hizo, mira a tu hermana cómo salió adelante, mira a tus amigos cómo están, y comienzan a hacer de menos a la persona que lo que hizo básicamente es
asumir un límite y comenzar a hacer su vida por sí mismo. Pero eso no es visto bien por sus padres. Y entonces comienza este tipo de conflictos y de resentimientos. Entonces, cuando comienzan a darse esas circunstancias, o que la persona comienza a volverse un infante cuando regresa a la casa de los padres, o cuando la persona comienza a sentir ciertos resentimientos cada vez que regresa a la casa de los padres, se puede notar que ahí hubo problemas de límites. Y esos límites, o esa falta de límites, pueden seguir afectando a la persona aun cuando la persona haya salido del hogar. A veces puede darse dos casos. Primer caso, la persona salió adelante, es una persona de éxito, digámoslo, pero cada vez que vuelve al hogar, como que retrocede. Entonces, ahí hay un problema que la persona tiene que saber asumir. Tal vez hubieron problemas en mi hogar, hubo conflictos ahí, no supieron llevar bien la relación, pero yo tengo que salir adelante. No tengo que seguir yo dependiendo de cómo es la relación con mis padres. Segundo caso, puede darse que la extensión de la falta de límites llegue hasta el hogar, hasta los hijos y a veces hasta los nietos. ¿En qué sentido? En una especie de dependencia casi absoluta, donde los padres están siempre buscando consentir a los hijos y estar pendientes de ellos. No está mal estar pendiente de los hijos, pero hay que tener cuidado que esto no termine siendo una forma de que nuestros hijos no puedan desarrollarse por sí mismos. ¿Por qué razón? Porque si como padres estamos constantemente dándoles todo lo que necesitan, aun cuando ya están casados y tienen hijos, el problema que estoy generando es una cierta dependencia y de la persona una falta de responsabilidad sobre sus propias situaciones. Entonces comienzan los conflictos en el hogar. El padre, digamos, está lejos, pero sigue mandando el dinero. En el hogar, donde no está el padre, comienzan a haber problemas. ¿Por qué? Porque sienten que no son suficientes, no logran salir adelante, porque siempre los padres de uno o del otro de los cónyuges está ahí presente de una u otra manera. No se puede tomar decisiones. ¿Por qué? Porque el dinero viene de la casa de los padres del uno o del otro. Entonces, si quiero hacer algo, hay que irles a consultar a ellos a ver qué dicen. Entonces, ahí se generan bastantes conflictos que pueden terminar dañando la relación. De igual manera, si es que yo soy una persona soltera, puedo tener estos conflictos también. ¿Por qué razón? Porque siento que mis padres siempre están ahí y no logro crecer. ¿Por qué? Porque mis padres me dan todo. Entonces, el autor habla de una adolescencia madura, en el sentido de que yo no logro madurar porque todo lo tengo a pedir de boca. Y se necesita bastante fuerza de voluntad como para poder decir, bueno, aunque mis padres me dan y me dan bastante dinero, yo no lo voy a aceptar y voy a empezar a salir adelante por mis propios medios, aunque sean pocos, pero saldré adelante por mis propios medios. Es una manera de marcar un límite. Hasta aquí llegó, gracias padres por todo el apoyo que me han dado, pero yo necesito aprender a salir adelante. Sean casados, sean solteros, es empezar a marcar esa distancia que nos va a ayudar a crecer como personas. Como desarrollar una cierta autonomía, ¿no? De quién soy yo y qué es lo que quiero para mi vida. Bien importante lo que nos dices, porque considero que la familia es bien importante. La familia de alguna manera nos da un sentido de pertenencia, nos ayuda a crecer, nos permite desenvolvernos como somos, ¿no? Pero asimismo muchos roles, muchas funciones a veces también nos marcan. No hay familia perfecta, todas las familias vamos a tener algún problema. Y muchas veces de manera inconsciente nosotros queremos repetir esos patrones que aprendimos en nuestra familia de origen. Pero lo cierto es que no es que quedamos determinados, no es que si vivía en una familia donde no hubo una función clara o vivía en una familia que fue muy sobreprotectora, entonces estoy destinado a ser una persona dependiente o estoy destinado a formar una familia con hijos dependientes, ¿no? Sino que hay una manera de poder mejorar, de poder solucionar, de poder decir, bueno, esto fue mi familia, pero ahora yo tengo mi autonomía, ¿no? Y esto es lo que yo quiero definir. Y Cristo es importante ahí, ¿no? Porque dice que Él nos ayuda a ser nuevas criaturas. Aunque a veces sí necesitaremos tal vez alguna ayuda o alguna guía. Exacto, algo que tal vez quisiera acotar ahí. Otro ejemplo, ¿no? Se puede dar esto también en el caso de situaciones crisis, situaciones límite, en las cuales una relación por A o B no funcionó y llegamos al divorcio. Se separaron
Y frente a la situación de que tal vez no tuvieron, digamos, arrendaban un departamento mientras estaban casados, cuando ya se dio el divorcio, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces pasa que el uno o el otro o los dos van a la casa de los padres porque no tenían un departamento y están tratando de salir adelante y está bien. O sea, si es que estoy en una crisis, necesito la ayuda y mis padres pueden ser un buen apoyo en esos momentos. Hasta ahí todo bien. Pero cuando no sabemos marcar límites de tiempo, me voy a quedar con ustedes un tiempo, un año o menos tal vez, y no más, voy a hacer mis propias actividades o voy a tratar de salir adelante por mí mismo. Si no se marcan esos límites, comienzan a darse problemas que se puede apreciar paulatinamente. La persona como que comienza un retroceso y vuelve atrás hasta el momento en el cual, antes de casarse. Entonces es como que de ser una persona madura y hasta cierto punto responsable, después de haber vuelto a la casa de los padres, vuelve a ser un adolescente que depende de los padres y no tiene mayor responsabilidad. Entonces, ese es un riesgo que se puede correr cuando no sabemos poner límites, incluso después de un divorcio y lo que es más, con hijos dentro del hogar. Entonces, se suele dar, y a veces he podido apreciar esto, que el padre o la madre que regresa a la casa de los padres, de repente se porta como si fuese un hermano de los hijos. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué se da ese tipo de fenómenos? Porque ya no pueden tomar decisiones sobre sus hijos porque el que da la plata es el abuelo, si, digámoslo así. Entonces, como yo no puedo tomar decisiones, entonces mis padres son los que castigan a mis hijos, ahora ellos son casi como mis hermanos porque a mí también mis padres me castigan. Entonces se perdió mi propia identidad y mis límites han quedado totalmente borrados. Entonces yo tengo que saber establecer esos límites, aun cuando regrese a la casa de mis padres, saber guardar mis responsabilidades. No es que volví a la casa de mis padres, así que mamá, por favor, aquí está mis ropa sucia, lávalas. Mamá, que fue, ya es hora de comer, estoy esperando. O sea, no, 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 tiene que haber unos límites establecidos porque si no, vuelvo otra vez a la adolescencia o peor aún, a la niñez. Entonces son cosas que debemos considerar cuando estamos en estas circunstancias que estoy mencionando. Ujú. Ahora, bueno, pensemos que tal vez alguien nos está escuchando y dice, bueno, en mi familia hay conflictos de límites y ya la situación ya está así. Ahora la pregunta sería, ¿qué hacer con eso? ¿Cómo poder mejorar estos conflictos por falta de límites dentro de la familia? Dentro de la familia, como decía hace un momento, que sí hay solución para los problemas, pero suele ser fácilmente reconocer los problemas, es fácil reconocer. Lo complicado es tomar las decisiones difíciles de corregir estos problemas. Y justamente para esto hay varias como soluciones, se podría decir, dar unos tips de soluciones para dentro del hogar, ¿no? Estoy hablando dentro de pareja y también dentro de los hijos. Eh, Uno de ellos puede ser realizar el inventario de los síntomas. ¿Qué estoy viendo yo que se está dando problemas? ¿Y qué estoy dispuesto a hacer yo para solucionarlos? ¿Sí? Eso es una parte de realizar ese inventario de los síntomas de los problemas. También hay el otro punto que se puede identificar el problema y poner un límite específico. Después de identificar el síntoma, nosotros tenemos que poner el límite, ¿sí? Como yo decía hace un momento, el límite de que qué es lo que tienes que hacer, hasta dónde puedes hacer, qué puedo decir, qué voy a sembrar, como poner eso en la identificación del límite. También como solución también puede ser encontrar el origen del conflicto. ¿Estoy dispuesto a cambiar? ¿Estoy dispuesto a cambiar como hombre, como mujer, como hijo los problemas? Entonces ahí comienza el origen de los límites para corregirlo también, ¿no? También habla sobre que permitamos la entrada de las cosas buenas. Ya no solamente nos basemos en las cosas malas. Es que tú no haces esto, es que tú esto, es que tú lo otro, es que si tú no haces, o sea, todo esto tenemos que comenzar a ver lo bueno. Alguna vez yo conversaba con una pareja igualmente cuando me decía, es que todo mi esposa, de 100 cosas que yo hago, las 99 reconoce que son malas. Y eso me saca en cara. Pero cuando hago la una, no reconoce. Entonces, así sea lo uno, es lo reconocer y permitir que sea la entrada para comenzar a dar un paso a mejorar una relación. También podemos practicar los nuevos límites con relaciones seguras. ¿Cómo afirmo que mi esposo me ama o que mi esposa todavía me ama?
Entonces, poner un límite de decirle, hay un ejemplo que el autor me gusta bastante y yo decía así, todo parecido es pura coincidencia, no sé cómo es ese dicho, ¿verdad? Como, dice que el esposo siempre le decía, y esto creo que nos pasa a todas las familias, espero que solo en el Ecuador y no más allá, creo que en las familias ecuatorianas, que el esposo le decía, a tal hora vamos a salir. ¿Sí? Y me gustó este ejemplo porque lo he vivido, en lo personal lo he vivido. Entonces, a tal hora vamos a estar. Y éramos los últimos en llegar. O sea, nos atrasábamos para todos. Éramos impuntuales en ese sentido. Y cuando el autor pone este ejemplo, dice que el hombre tomó la decisión de ponerle límites, pero no a él, sino a su esposa. Y cuando le dice que hay una reunión importante el fin de semana y él va a salir de la casa a las 7 de la noche, ¿sí? Si tú no estás lista, yo me voy. Así que llegó la hora de la cena esta y la esposa a esa hora recién se comenzaba a arreglar. Así que el esposo decidió irse. Y cuando regresa de noche, prácticamente la esposa le hizo la bulla, ¿no? ¿Por qué te fuiste sin mí y todo eso? Y lo aclaró. Yo te dije a tal hora es y te avisé con una semana de anticipación. Yo no quería perderme esa cena, así que puso ese límite. Y dice el autor que comenzó con ese proceso en la esposa. Fue muy duro, tuvieron problemas, pero llegó un momento en que la esposa se dio cuenta que el esposo no era el que le hacía el problema, sino el problema era ella, de no ser puntual en eso. Entonces eso digo que presentar los problemas es solucionarlos para solucionarlos cada uno. Tenemos que practicarlo, tenemos que decirle no a lo malo. También lo más importante que yo veo para superar los límites y llegar a una buena relación es el perdón. Sin perdón, dice el pastor, mi hermana Nelly, sin perdón no hay límites. Y si partimos del perdón, las personas que perdonan permiten a las otras personas que se controlen a sí mismos y poder controlar en un ambiente familiar. Cuando nosotros reconocemos los problemas, sí podemos solucionar. Solo se necesita encarar los límites con el cónyuge y vamos más allá. Vamos hasta poner los límites con nuestros hijos. Y nunca es tarde para empezar. Así es, qué importante, ¿no? Saber que es bueno saber poner límites, pero no es fácil, ¿no? A mí personalmente sí me cuesta y, por ejemplo, hacer lo que usted nos decía aquí, ¿no? De que si no estás hasta la hora, entonces me voy. Creo que me costaría mucho. Pero es importante reconocer que cuando ponemos límites no es por hacer un mal a la otra persona, no es una cuestión de capricho, sino más bien es reconocer, a ver, en esto hemos acordado y estos son los puntos y si es que no funciona, pues estas son las consecuencias. Y eso a la larga es positivo porque le enseña a la persona hasta dónde puede llegar y forma su carácter. Ahora, el otro punto que teníamos aquí, hemos hablado de los límites en la pareja y en la familia. Y el otro punto que teníamos era los límites en el tema de las amistades. Y ese tema pues me tocaba a mí compartirlo. Y justamente hablabas el autor en este punto de cuando nosotros tenemos relaciones de amistad, que no necesariamente es familiares o románticas, pero a veces con nuestros amigos no sabemos poner límites, ¿no? Y ponía ahí el ejemplo de una persona que a última hora le llamaba a su amiga para que se encargue de quedarse con los niños porque ella tenía planificado alguna tarea, algún trabajo que no lo planificó con tiempo. Y como esta persona no sabía decir que no, pues postergaba sus cosas personales para poder ayudarle a su amiga. Y muchas veces nos puede pasar, ¿no es cierto?, que no sabemos poner límites en las relaciones de amistades y a veces termina sufriendo la familia o nosotros mismos, ¿no?, cargados de situaciones de responsabilidades o de problemas ajenos que no nos corresponden. Entonces ahí tal vez necesitamos hacer una mirada introspectiva, ¿no?, de, bueno, ¿qué me está llevando a mí a no saber poner límites? Y aquí el autor hablaba de algunos tipos de personas. Primero hablaba el tipo de la persona que es complaciente, ¿no es cierto?, que tiene una amistad con otra persona que es complaciente. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Dos personas que
quieren siempre complacer a la otra persona y nunca dicen lo que ellos quieren. Vamos a algún lado, ¿a dónde quieres ir? No sé, a donde tú quieras. ¿Y dónde quieres ir tú? No sé, a donde tú quieras. Muy común, ¿no es cierto? Pero el problema es que muchas veces terminamos haciendo algo que ni el uno ni el otro quieren porque estamos más preocupados de simplemente complacer. ¿Y por qué pasa eso? Puede ser que en nuestra familia tal vez no nos enseñaron a poner límites o aprendimos que siempre tenemos que estar para la otra persona o aprendimos que debemos evitar el conflicto porque tal vez me daba miedo que papá se enoje, así que siempre teníamos que tenerlo todo listo y todo hecho en casa. Entonces, nos formaron como personas dedicadas siempre a complacer, a nunca poder decir no y a siempre estar para mantener contentos a los otros. ¿Cuáles son las consecuencias? Pues que tenemos personas con un carácter débil que siempre están dejándose llevar por los demás y con el sentimiento de que no he podido hacer algo que yo realmente quiera, ¿no? No he podido desenvolverme o siempre han pasado por sobre mí. Entonces, esa es la única relación. La otra relación era el complaciente con la persona controladora. Y esta persona controladora podría ser o alguien que impone, que es agresivo, y ahí tenemos, ¿no es cierto?, el equilibrio entre el que siempre complace y el que siempre está imponiendo. Hay equilibrio porque la relación funciona, pero no significa que eso esté bien. Entonces, uno siempre cede y el otro siempre está tomando, siempre está tal vez enojado o resentido. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Por el un lado, el complaciente es incapaz de poner límites y por el otro lado, la persona que es agresiva o que es controladora agresiva siempre está imponiendo, siempre está no está respetando el límite de la otra persona. Entonces es el otro problema que nos plantea el autor. Y el tercer problema era en cambio la persona complaciente con la persona controladora manipuladora. Es decir, estas personas que igual tratan de que la otra persona satisfaga sus deseos, pero no desde el rol de imponer, sino desde el rol de manipular, ¿no es cierto? Ay, es que pobre de mí, yo no puedo hacerlo, solo necesito que tú me ayudes. Que era un poco el ejemplo que les ponía al inicio, ¿no? De la amiga que siempre estaba a última hora pidiéndole que le ayude a cuidar a los niños porque tenía algo que se le presentó a último momento. Entonces, la persona que es como controladora, manipuladora, es una persona que es un tanto dependiente de los demás y que ha aprendido que los otros van a resolver sus problemas. Y hasta cierto punto como que se pone un rol de víctima, ¿no? De que no puedo. Entonces ahí que el autor nos decía qué hay que hacer. Pues la persona que siempre está complaciendo, que es la que aquí se siente que la situación no es equilibrada, tiene que aprender a decir no, tiene que aprender a poner límites, a salir también de su rol de, bueno, yo tengo que ayudarte, yo tengo siempre que complacer, a decir un momento, bueno, mira, tú mismo no me avisaste con tiempo, así que lo siento, pero no voy a estar ahí. Y si es que la otra persona lo entiende, eso va a ocasionar que la relación crezca. Pero si la otra persona no quiere entender y solo le ve a la otra persona como alguien que está para resolver mis conflictos, entonces esta relación no es muy conveniente y mejor si es que se alejan o cada uno empieza a ver hasta qué punto puede llegar. Entonces, aquí el autor, como les digo, nos daba algunos ejemplos de estas dos tipos de personas, ¿no? El que siempre quiere complacer, el que siempre quiere imponer, el que los dos quieren complacer o el también que quiere complacer y el otro quiere ser complacido a través de manipular o de ponerse en ese rol de víctima. Entonces, ahora la pregunta sería, ¿cómo solucionar? ¿Qué hacer? Y creo que aquí convergen todo lo que hemos estado hablando, ¿no es cierto? Por un lado, reconocer que hay un problema y poder como analizar un poco hacia adentro, a ver cómo me estoy sintiendo con este problema. ¿Estoy sintiendo que tal vez los otros pasan sobre mí? ¿O soy una persona que no ha sabido asumir su responsabilidad y espero de los demás? Entonces, analizarnos. Segundo, pues, poner un límite. Poder decir a la persona, hasta aquí puedes llegar, esto sí y esto no. Y como dice la palabra, ¿no? Hablar la verdad en amor. En el sentido de que muchas veces voy a tener que decir a la persona las cosas que no están bien, me gusten o no me gusten o no le gusten a la otra persona.
pero buscar las palabras adecuadas para no herir, pero tampoco callarme, sino buscar una solución, proponer una solución. Lo otro que nos decía Pastor Víctor me parece importantísimo, el tema del perdón. Necesito limpiar mi corazón. Si yo me quedo cargando en mi corazón el resentimiento, sea por problemas con mi pareja, por lo que viví en mi situación de origen, en mi familia, o por mis amigos que pasan sobre mí, si es que yo no limpio mi corazón, pues voy a estar reproduciendo estos patrones. Pero si yo limpio mi corazón, soy capaz de asumir mi responsabilidad y decir, bueno, yo no voy a cambiar a nadie. Este es mi sentir y sobre esto tengo que trabajar yo. Y entonces tengo la libertad para poder hacer un cambio y salir de esta tendencia, ¿no? a caer en una relación así. Eso en sí, entonces estaríamos aquí resumiendo estos puntos. Si tú quieres profundizar más sobre este tema que es importantísimo de cómo poner límites, pues te invitamos, como decía hace un momento el pastor Pablo, a poder profundizar en este libro de límites. ¿Cuál es el autor? El autor es John Towson. En las especificaciones de este video ahí en YouTube nosotros vamos a poner los nombres de los autores. Son dos. El principal es John Towson y el libro se llama Límites. Así que ahí estaremos poniendo para que ustedes puedan profundizar y seguir leyendo un poco más sobre otros temas también que menciona el autor. Incluso límites en nuestra relación con la iglesia se menciona ahí, que tal vez pueda ser un conflicto que pueda haber en algunas personas. Entonces, estaremos poniendo ahí los datos para que ustedes puedan adquirir el libro. Listo. Tal vez tienen algo más que quieran acotar a este tema. Sí, algo que me gusta lo que acaba de decir usted, mi hermana Nelly, es de esto de los límites con las demás personas, ¿no? Por si acaso, a nuestros hermanos que conocen también de la palabra, no queremos decir que nos estamos saliendo del contexto, ¿no? Porque la palabra también dice que nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Pero si la palabra dice esto, ¿por qué no voy a ayudar a las personas? ¿Por qué no voy a ser sensible ante las otras personas? No estamos diciendo que no vamos a amar más a los hermanos o no puedo ir más allá. Estamos hablando de poner los límites incluso a los hermanos, ¿ya? Porque la clase de libertad que nosotros estamos poniendo en nuestros límites es una manera para tener un resultado fructífero ante las relaciones, hasta con los amigos. Vivir de acuerdo a la ley de Cristo es hacerlo esto. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos, ¿sí? Esto es la ley de Cristo. Servirse mutuamente, esto tiene que ser gracias a la libertad que el Señor nos da en Él para poner límites. Y esto es lo que me gustó, lo que usted acaba de decir, mi hermana Nelly, de lo que está diciendo. Siempre los límites dentro de los esposos nos va a ayudar incluso para tener mejor o mayor intimidad. Y no solamente con los esposos tener estos límites, ¿verdad? Sino también con nuestros hijos. Como dije, y esto nunca va a dejar de empezar algo nuevo en relación como matrimonios. Así es. Y el mayor ejemplo de este equilibrio y de amor es Cristo, ¿no? Él nos amó tanto que dio su vida por nosotros. Pero de todos modos, Él no nos impone a hacer las cosas. Él no nos dice, tienes que buscarme o si no, te quito la vida, ¿no? ¿No es cierto? Él nos da la libertad de nosotros poder elegir. Tenemos ese libre albedrío y creo que eso tenemos que aprender nosotros. Reconocer nuestros límites, saber que podemos estar para una persona, poder ayudar en un momento de crisis, pero no podemos darle viviendo a nadie, no podemos tomar decisiones por otra persona, no podemos, no sé, inutilizarle a la otra persona cuando nosotros nos hacemos cargo de ellos. Porque en ese momento en realidad no estamos amando, estamos actuando sobre nuestros propios conflictos o nuestra propia necesidad de sobreproteger, de sentirnos no sé, que nosotros damos más o tal vez de el miedo a que a lo mejor voy a perder a otra persona, como hablamos en otra de las reuniones, que eso en realidad es actuar sobre mis motivaciones hasta cierto punto egoístas, ¿no? No es realmente amor. Entonces el verdadero amor es el que Cristo ha tenido por nosotros y es lo que nos pide, ¿no? Saber amar al punto de poder
ayudar cuando es necesario, pero también soltar cuando es necesario. Bueno, pues eso es lo que hemos hablado en todas estas series sobre el tema de límites, que es muy importante. Y como te decíamos, pues, si quieres profundizar, tienes el libro. Si quieres hablar de algún tema personal, pues puedes conversar con cualquiera de nosotros, que estamos prestos también a poder a servirles si es que ustedes así lo desean. Bueno, pues gracias por acompañarnos y que Dios les siga bendiciendo a cada uno de ustedes. Un gusto compartir contigo, Nelly, Víctor, un gusto poder aprender un poco más cada día y poder también compartir lo que Dios nos está enseñando. Así es, así es. Oremos entonces. Padre, gracias te queremos dar por este tiempo que nos has dado para poder aprender un poco más sobre cómo poner límites a nuestra vida y en nuestro entorno, Señor. Que seamos de bendición, pero que seamos, Señor, de bendición con amor, no por culpas, no por amarguras internas, Señor, sino que sepamos limpiar nuestro corazón y que con amor verdadero, Señor, podamos llevar bendición a muchos más. Gracias por Víctor, gracias por Nelly, gracias por mí mismo, Señor, y por permitirnos aprender más y poder compartir más con todos los que nos están siguiendo, Señor. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Dios les bendiga. Bendiciones y hasta luego.